buenas tardes o buenos días. Bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Hoy, hoy vamos a platicar, claro, es algo que tiene que ver con la historia, pero no un tema en específico. A lo largo de muchos capítulos hemos mencionado a los reyes, ¿no? Han sido personajes famosos en la historia, obvio, pues porque dirigían países, ¿no? O monarquías. Entonces hoy vamos a platicar de la palabra rey y de cómo en distintas culturas en nuestro planeta y también en distintas épocas, pues cómo se le ha ido llamando a los reyes, ¿no? A lo largo y ancho del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar, cuando tenemos una forma de gobierno donde el cargo supremo está en manos de una sola persona o de un rey, pues se conoce como una monarquía. Esta ha sido una forma de gobierno común, normal, no significa que buena, pero ha sido la normalidad a lo largo de nuestra historia. Ya hablar de democracias con presidentes o parlamentos y donde el pueblo puede votar por quién va a ser su líder y donde el líder pues no se quede eternamente hasta que muere o se enferma o lo matan, pues ha sido algo reciente. Si analizamos la historia de las sociedades humanas, la monarquía pues ha sido la forma de gobierno más habitual, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que un rey o monarca, pues como su nombre lo dice, es el que encabeza una monarquía, ¿no? Generalmente en las monarquías, al morir el rey o al ya no poder seguir gobernando, pues lo sucedía un hijo, ¿no? Hijo o hija, o sea, era un cargo hereditario, por así decirlo, a menos de que pues llegara un usurpador y matara al rey y a toda su familia e instaurara una nueva casa reinante, ¿no? Una nueva familia, ¿no? A diferencia de las democracias a las cuales estamos habituados, generalmente en las monarquías, antiguamente, y bueno, asombrosamente todavía hay gente que lo cree, pues se pensaba que ese poder venía de Dios, ¿no? No había elecciones, no podían alegar que la mayoría de la gente había votado por ellos. Entonces, bueno, pues los reyes, los monarcas, tenían que inventarse un mito que justificara que ellos iban a detentar el poder, ellos y sus familias, ¿no? Y era una forma de convencer al pueblo. Entonces, lo que hacían todas las monarquías era decir que su poder venía de Dios, era un poder divino. Dios los había escogido a ellos para sacrificarse y ser los líderes de la nación, ¿no? O de la monarquía, ¿no? Eh, bueno, estamos hablando de reyes, monarcas. Hay un título que podríamos decir que está arriba del título de rey o monarca, y ese es el de emperador, ¿no? La palabra emperador viene del término latino imperator, y pues aquí nos referimos al rey, al monarca, al soberano de un imperio, ¿no? Uno podría pensar que puede haber un reino que pues, es de cierto tamaño y que un imperio implica un territorio mucho mayor. Entonces, pues, cuando el territorio era muy grande y el rey decidía no llamar a su territorio un reino, sino un imperio, pues entonces el que encabezaba el imperio pues era un emperador. También se ha usado la palabra emperador cuando un rey tenía bajo su mando o bajo su manto a otros reyes, ¿no? Entonces, si digamos que había un rey y a lo mejor su territorio no era tan amplio, pero dentro de sus territorios había otros reyes, obviamente reconocidos por este primer rey, pero que le rendían vasallaje a este rey al que nos referimos, o sea que reconocían que era superior a ellos, entonces también se usaba el término de emperador. Podemos aquí mencionar, por ejemplo, el imperio austrohúngaro, que si ustedes revisan,
pues territorialmente no era tan extenso, ¿no? No se podía comparar con el Imperio Romano, el Imperio Persa, el Imperio Mongol, ¿no? Y sin embargo, el rey de Austria, pues se designaba a sí mismo como emperador, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, tenían en el Imperio Austrohúngaro, tenían muchas nacionalidades, croatas, serbios, italianos, ¿no? Checoslovacos, ¿no? Y por ejemplo tenían a los húngaros en su imperio, y eventualmente hubo un momento ya cerca de la Primera Guerra Mundial donde reconocieron la existencia de una nobleza húngara, y se les daba derecho también a gobernar sobre Hungría, aunque reconocían al emperador austriaco como su superior. Eh, es curioso, tenemos obviamente al emperador, ¿no? Que es un hombre, generalmente, pero cuando se trataba de una mujer, pues entonces se le designaba emperatriz, y eso se refería a la esposa de un emperador. En este caso era la emperatriz consorte, ¿no? Si la mujer era la que gobernaba solita, pues era emperatriz. Si era la esposa del emperador, pues era la emperatriz consorte. En algunos casos era la madre, ¿no? Que a lo mejor el emperador era todavía un menor de edad, y entonces la madre ejercía una regencia, ¿no? Gobernaba a nombre de su hijo o hija hasta que este o esta tuviera la mayoría de edad. Entonces se le llamaba la emperatriz viuda, ¿no? Y bueno, como les decía, está la emperatriz titular o emperatriz reinante, pues cuando era la mujer la que gobernaba por derecho propio ese imperio. Ahorita para el 2020, el año en el que estamos, ya solo queda un emperador en todo el mundo, y ese es el emperador de Japón. Todavía, digo, ya las monarquías van en retirada. Sin embargo, el último emperador o el último país donde tienen la figura del emperador, pues es el Japón. Obviamente Japón, pues no podemos decir que es un imperio por su extensión territorial, pero bueno, está el emperador de Japón. Y bueno, usamos el término emperador, aunque en japonés en realidad se traduciría como el monarca celestial, porque pues los emperadores japoneses, como les decía antes, argumentan que es el poder divino, el poder del cielo, el que les otorga el derecho a gobernar sobre el Japón. Un dato curioso es que una vez que cae, ¿no? O ya está por caer el Imperio Romano en la parte occidental, los emperadores del Imperio Romano Oriental, porque recuerden que el Imperio Romano se dividió en dos, bueno, conforme se fueron distanciando ambas mitades del Imperio Romano, los emperadores de Oriente, que tenían su capital en Constantinopla o Bizancio, que luego se quedó como un imperio y que eventualmente fue conquistada por los turcos otomanos. Bueno, pues entonces los emperadores de Oriente, ¿no? Que emperador era imperator, cambiaron el término por el término griego de basileus, ¿sí? Que significa tanto rey como emperador. Entonces los emperadores de Constantinopla o de Bizancio se empezaron a llamar a sí mismos basileus. Y como bueno, ya vimos en unas cápsulas pasadas, por ejemplo en la Rusia imperial, pues usó el título de zar, que derivaba del latino César, y ese nombre o ese título de zar también se usó en Bulgaria, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ahora que mencionamos el término de César, que fue una vez que el Imperio Romano pasó de ser una república a volverse un imperio, pues a los emperadores se les empezó a llamar césares, ¿no? Algo curioso, dentro del Imperio Romano, aún antes de que aparecieran los césares, antes de que fuera un imperio, cuando todavía era una república, hay que recordar que en sus inicios Roma, ¿no? Y su creciente imperio era gobernado por un senado, y bueno, como ustedes se habrán dado cuenta en nuestra vida actual, ¿no? Por ejemplo, cuando hay juntas vecinales y que pues no nos podemos poner de acuerdo 30 vecinos, pues lo mismo empezó a ocurrir en Roma, ¿no? Una cosa era gobernar y administrar una ciudad, y otra era gobernar y administrar un imperio que constantemente estaba creciendo.
Entonces, en momentos de peligro o de emergencia o de urgencia en Roma, había una solución, una fórmula, y era que todos los senadores romanos votaban, en lugar de tener que tomar decisiones colegiadas y tenerse que poner de acuerdo, designaban, podía ser a uno o a dos senadores y les daban el cargo de dictador. Bueno, era un praetor maximus o dictator, ¿no? Que dictator significa el que da las órdenes. Entonces, bueno, si eran 20, 30, 40, 50 senadores y por ejemplo los estaban invadiendo los galos y pues alguien tenía que tomar las riendas del gobierno y no podían estar votando a cada ratito cómo enfrentar esa invasión, pues designaban a uno o dos senadores, generalmente les daban una vigencia a ese cargo, que generalmente era de un año y que se podía renovar, y lo nombraban dictador. Y entonces este senador, como dictador, podía tomar decisiones sin tener el consenso del Senado para enfrentar la emergencia que amenazaba a Roma, ¿no? Entonces, en un inicio el término de dictador no era algo negativo, al contrario, ¿no? Se buscaba facilitar y hacer más rápida la forma de gobierno. Ya a lo largo de la historia, cuando una persona concentra el poder en sí mismo y no tiene oposición, entonces pues ya se le empieza a llamar un dictador, ¿no? Del cual pues tenemos muchos tristes ejemplos, ¿no? Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Fidel Castro, ay Dios, de España, Franco, bueno, personas que concentran el poder totalmente, ¿no? Pero bueno, en un inicio el término de dictador no era algo negativo, ¿no? Eh, Pasando a otras regiones, tenemos por ejemplo Persia, ¿no? Que Persia tuvo un gran imperio en tiempos de Alejandro el Magno. Y bueno, para que no se hagan bolas, a lo largo de toda la historia, Persia ha sido un país que ha influido mucho en la historia, pero se le ha conocido con distintos nombres y luego las personas se confunden. Empezaron con dos tribus o con dos etnias que eran los medos y los persas, y bueno, fundaron el imperio persa, al cual se enfrentó Alejandro el Magno, y más adelante se les conoció como el imperio sasánida, el imperio de los partos, ¿no? En tiempos de Roma, y luego Irán, y bueno, pues actualmente Irán pues, es un protagonista mundial, generalmente por los pleitos que tiene con los Estados Unidos, porque pues tienen mucho petróleo, ¿no? Pero en fin, en tiempos de Alejandro el Magno, cuando los persas fundaron ese imperio tan extenso que iba desde las fronteras con la India hasta casi llegando a Grecia, en ese entonces al rey de los persas, pues como era un imperio tan grande y abarcaba tantas culturas, se le llamaba gran rey o rey de reyes. Más adelante, por ahí de 1950, 60, y debido al petróleo que tenía Irán y debido a que en ese entonces el petróleo se había convertido en el motor de las economías mundiales y de Occidente, Estados Unidos e Inglaterra maniobraron para poner al frente de Irán a un gobernante que fuera afín a sus intereses, y entonces rescataron a un heredero de las antiguas monarquías, una familia real, ¿no? Y lo ayudaron a subir al poder. Este señor era el señor Mohammad Reza Pahlavi, que se le llegó a conocer como el Shah de Irán. O sea, el Shah era el equivalente a rey, ¿no? Para aquellos que se acuerdan de estas épocas, el Shah Mohammad Reza Pahlavi obviamente buscaba occidentalizar Irán. Tuvo aspectos positivos en cuanto a buscar llevar a Irán a la modernidad, pero también fue un régimen muy corrupto, muy dictatorial, muy autoritario, y eventualmente fue derrocado por un movimiento religioso encabezado por el Ayatolá
Khomeini o Khomeini, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenemos el término del Shah de Irán. Y algo curioso, en el ajedrez, para aquellos que lo juegan, tenemos el término del jaque mate, que es cuando se le da mate al rey, ¿no? Pues aparentemente, como el ajedrez en teoría venía de la India y luego pasó por Persia y luego llegó a Occidente, el término que usamos de jaque mate aparentemente viene del término persa shah-mat, o sea, darle mate al shah, ¿no? Darle mate al rey. También algo curioso que hay que mencionar es en Persia, estamos hablando de reyes, pero bueno, en el imperio persa los reyes persas dividían su imperio en provincias, ¿no? Como lo que sería el equivalente a los estados, ¿no? Ahora actualmente. A esas provincias se les llamaba sátrapas, satrapías. Y el gobernante que ponían al frente de esa provincia era un sátrapa, era el equivalente a un gobernador. Esa palabra, que solo significaba eso, con el tiempo y en el sentido coloquial del habla, se ha traducido en una persona que gobierna despóticamente, ¿no? Entonces, en la actualidad tú puedes decir, pues tal gobernador se comporta como un sátrapa, ¿no? Pero, bueno, originalmente el término no era peyorativo. Con el tiempo, pues los gobernantes a lo largo del mundo pues, nos han dado razones para que así sea, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a Irán, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, en el antiguo Egipto, a los reyes se les llamaban faraones, ¿no? Ese era el término. Por ejemplo, en los reinos o en los imperios musulmanes, musulmanes en cuanto a la religión, no necesariamente que fueran árabes, ¿no? Pero a los musulmanes, pues ahí al rey se le podía llamar sultán o se le podía llamar califa, dependiendo si lo que encabezaban era un sultanato o era un califato, ¿no? Como el califato de Córdoba en España, ¿no? También existía el término de emir, pero pues, emir como que era más bien como que un líder, ¿no? Un jefe, ¿no? Un jefe tribal, no tanto la cabeza de un reino o de un imperio. Y bueno, pues algo curioso, dentro de en los sultanatos o en los califatos, pues también tenían el equivalente a lo que es un vicepresidente de ahora, ¿no? O a un asesor, ¿no? O un consejero. Y ese era el gran visir, ¿sí? Era como que el segundo al mando, era la mano derecha del sultán o del califa. Entonces, bueno, era el gran visir. Moviéndonos ahora más hacia Asia, pues tenemos lo que fue el gran imperio mongol, ¿no? Que fue creado por Gengis Khan o Temujin, como era su nombre. Pero bueno, tenemos ahí la palabra Khan, ¿no? Gengis Khan, pues se refería a que los mongoles hablaban de un gran Khan, que era como decir un gran rey, porque un kanato era como un reino, entonces quien lo encabezaba, pues al final de su nombre se le ponía Khan, y bueno, como les decía, gobernaban un kanato o un reino, y pues tenemos ahí a Gengis Khan, y también tenemos, entre muchos otros, a Kublai Khan, que era un nieto de Gengis Khan, que era el que gobernaba el kanato de China, porque una vez que el imperio, que Gengis Khan murió, su gran imperio se dividió en varios kanatos. A su nieto Kublai le tocó la parte que correspondía a la China moderna, y entonces se le conocía como Kublai Khan, y fue el emperador o el rey de China en tiempos cuando Marco Polo realizó su viaje hacia Asia, ¿no? Entonces él hablaba de Kublai Khan. Pasándonos ahora para América, podemos hablar de los dos grandes imperios que hubo en América antes de la llegada de los europeos. Y entonces, y aquí lo curioso sería, primero ahí en la zona, en Sudamérica, en Perú, en Chile, Argentina, Bolivia, toda esa parte, pues ahí tenemos al imperio Inca, que aparentemente por lo que he leído es un término incorrecto. Inca se refería al rey, ¿sí? O sea, no decían rey, decían el Inca.
Entonces no podemos hablar del imperio inca, en realidad lo correcto sería hablar del imperio quechua, que era la nacionalidad o la etnia, el pueblo que originó este imperio. Entonces lo correcto sería decir el imperio quechua, y a la cabeza del imperio quechua pues estaba el inca, ¿no? Que era el rey, ¿no? Entonces pues la palabra que en otros lados era rey y can y faraón, pues en Sudamérica era el inca. Luego nos movemos para arriba, para el norte, y llegamos a Mesoamérica, y el más grande imperio que hubo en Mesoamérica fue el imperio azteca o el imperio mexica, que sería el corazón de lo que más adelante somos nosotros, que es México. Y en el imperio azteca a los reyes se les llamaba Tlatoani, ¿sí? Entonces no era el rey Cuauhtémoc, sino era el Tlatoani, ¿no? Es un término náhuatl y es un equivalente al rey. Nada más como dato curioso, en el imperio inca, desde que se formó el imperio hasta que llegaron los españoles y derrotaron al imperio azteca, hubo 11 tlatoanes, o sea, hubo 11 reyes, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, algunos otros términos que a lo mejor no son propiamente como de rey, pero sí de personas que ejercen un poder similar al de un rey. Pues ya mencionamos el de dictador, que es muy genérico, pero por ejemplo en la Alemania nazi, ¿no? Acabando la Primera Guerra Mundial y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que en 1933 es cuando Adolfo Hitler sube al poder en Alemania. Sube, hay que reconocerlo, en unas elecciones democráticas, pero una vez en el poder, pues se dedicó a eliminar todo tipo de oposición para convertirse pues casi en el equivalente a un monarca. Y a Hitler pues no le llamaban rey o dictador, se le denominaba con el término alemán de Führer, ¿no? El Führer. Y Führer significa pues el líder, el guía, el conductor, ¿no? Entonces, bueno, diríamos que en la Alemania nazi el equivalente a un rey o monarca era el Führer. Unos pocos años antes, y que también cayó igual que el Führer Adolfo Hitler, fue el término de el duce. Este es el término que Benito Mussolini, que fue un líder fascista y pues un dictador, ¿no? En Italia, era el término con el que él se llamaba a sí mismo, ¿no? Entonces era el duce, ¿no? Que significaba pues el que guía desde adelante. Y es curioso porque ese término de el duce o il duce era un término que no era nuevo, ya se había usado antes. Por ejemplo, en las repúblicas de Venecia y Génova, antes de que Italia se conformara como un país, pues eran ciudades-estado, ¿no? Que se regían con un líder, pero no, a sus líderes no les llamaban reyes porque pues era nada más una ciudad, ¿no? Entonces a los líderes de estas ciudades-estado generalmente se les llamaba en latín el dux, ¿no? Que era como el duce. Y por ejemplo en Venecia, que hablaban un dialecto que es el véneto, pues se le llamaba el dogo. Entonces ustedes checan la historia, los líderes o quienes gobernaban Venecia, pues se le conocía como el dogo, ¿no? No les decían rey, no le decían duce, le decían el dogo, ¿no? También un término curioso fue en la España franquista. Recordemos la Guerra Civil Española en el 36, que enfrentaba a los falangistas, ¿no? A los monárquicos, al ejército, contra la República Española, donde pues sí era una república, pero pues había comunistas, anarquistas, socialistas, había demócratas, había socialdemócratas, bueno. El que acabó encabezando el movimiento contra la República, digo acabó porque había otros antes que él, pero fue Francisco Franco, y eventualmente al ganar la guerra civil, pues establece una dictadura en España que dura hasta 1975, que es cuando muere. Pero bueno, Francisco Franco pues no se hacía llamar rey o líder o Führer o dictador, él se titulaba a sí mismo como el caudillo, ¿no? Entonces podríamos decir que es el equivalente a el duce y un equivalente al Führer, ¿no? Pero bueno,
ya, nada más dos más para terminar. Cuando surge la Unión Soviética, supuestamente, ¿no? Era el gobierno del pueblo, pero bueno, pues eso fue puro cuento. En realidad, en los países comunistas lo que se estableció fue una dictadura que se disfrazaba de que era la dictadura del pueblo, pero pues como en cualquier monarquía, pues había líderes, ¿no? Y pues en las dictaduras comunistas, el líder, bueno, Lenin, que fue el que empezó el movimiento en la Rusia zarista para eventualmente llegar a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a él se le conocía como el líder supremo, ¿no? Lenin, pues el líder supremo, ¿no? O sea, no era dictador, no era caudillo, no era rey, era el líder supremo, pero pues era casi lo mismo. Cuando muere Lenin y pues ya se establece bien el partido único de Estado, el Partido Comunista, y pues gobiernan durante 70 años la Unión Soviética y las demás dictaduras o países comunistas, pues generalmente el que ejercía el mando se le conocía como el secretario general, ¿no? Entonces estaba el Partido Comunista, nombraban a un secretario general y este secretario general era el que gobernaba, ¿no? Era el equivalente a un rey, aunque le pusieran un nombre muy bonito, pero pues eran casi monarcas, ¿no? Y ya por último nos vamos a referir a la India, ¿no? Que durante muchos años fue una colonia británica. Ahí en la India a los reyes se les conocía como Maharaja, ¿sí? Que viene de Raja, que es rey, y Maha, que es grande. Entonces un Maharaja era un rey grande, ¿no? Y si pues no eras tan grande, pues nada más te decían Raja, ¿no? Y algo curioso, ¿no? En 1947, cuando la India se independiza del Imperio británico, pues estaba dividida en unos 600 estados, ¿no? O sea, los británicos dominaron a toda la India, pero respetaron la división política que tenía, ¿no? Entonces, pues había, al momento de independizarse la India, 600 estados y cada uno tenía a su raja, ¿no? Ya luego, pues la India se constituyó en una república federal y pues bueno, toda la monarquía pues perdieron esos títulos. Habrá quien todavía no conserve el título porque era de su familia, pero ya no tiene una importancia política, ¿no? La India ya es una república y con un presidente o con un primer ministro y que es electo democráticamente. Pero antes de eso, a los reyes en la India pues, se les conocían como rajas, y si eras un rey grandote o un rey muy poderoso o un rey con un gran territorio, pues se te conocía como Maraja. Y bueno, pues bueno, esto es un poco un viaje, ¿no? A través de la historia de los distintos nombres que se han usado en distintas culturas y en distintas épocas para referirnos a los monarcas, una forma de gobierno que afortunadamente ya nos quedó en el pasado, por lo menos, ¿no? Nominalmente, aunque todavía haya gobernantes en el mundo que detrás de la fachada de la democracia ejerzan el poder como auténticos reyes. Y digo que afortunadamente ya dejamos eso atrás porque si bien hay momentos donde un rey, un líder fuerte sin oposición puede hacer grandes cosas por un país, por una nación, por su pueblo, pues la naturaleza humana es la naturaleza humana. Y son pocos los seres humanos que logran mantener los pies en la tierra y hacer o llevar a cabo gobiernos justos, ¿no? Por lo general, todos los seres humanos, como dicen, ¿no? Somos brutos y luego el poder nos embrutece más. Entonces, estar en manos de una persona que es dueña de todo en un país y es dueña de la vida o la muerte de sus ciudadanos, pues no es una forma de gobierno muy agradable. Si te tocaba un gobernante ilustrado, justo, sabio, pues te iba bien, pero la mayoría de las veces los reyes pues simplemente reflejaban la tristeza de la naturaleza humana. Entonces, por eso digo que qué bueno que ya dejamos esa forma de gobierno. En la actualidad, si votamos o gana la votación un mal gobernante, por lo menos tenemos la esperanza de en las siguientes elecciones poderlo echar, ¿no? Del gobierno y traer a alguien mejor. Pero en fin,
Esta cápsula fue presentada por el Colegio Montessori del Sol. En la producción, el guión y la narración, Ramón Matus Pérez. Y nos vemos hasta la próxima.